el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra. Entonces, no sé si alguno se acuerda de la canción. No la tengo justo en la letra porque pensaba verla acá toda. Pero bueno, eso, pensar en el Señor, ¿no? En Dios que hizo todas las cosas, y a mí se me venía en todo este tiempo, bueno, del tema de incendio, todo eso, y que Dios creó todas las cosas, pero como de la noche a la mañana, bueno, se destruye todo, ¿no? Hay veces por indiferencia a ese Dios, o por descuido de las personas, y bueno, así está, ¿no? El mundo. Vivi, te doy el lugar a vos para que presente a la... Buenas tardes, queridos hermanos, y a la distancia nos podemos encontrar unidas en espíritu, ¿no? Qué lindo poder ver a todas mis hermanas y a las que no conozco. En esta tarde quería contarles cómo conocí a Liliana Rudy. En este año nosotros somos un grupo de señoras que tenemos a cargo la reunión femenina y... ¿No se escucha? ¿Pueden silenciar los audios porque hay mucha interferencia? Ahí está. Ahí está, Vivi. Ahí está. ¿Me pudieran escuchar lo que dije antes? Bueno, conocí a Liliana Rudy por medio de don Alberto Budini, que es héroe del Chaco formoseño. Él siempre me llama por WhatsApp y me decía que tenía unos audios de una señora de Santa Fe que serían para mí de bendición y que quería compartirlos. Y en este periodo de tiempo que no podíamos hacer las reuniones femeninas y el grupo de señoras que éramos pocas y no estamos sabiendo de las cosas de internet, no podíamos hacer nada aunque queríamos. Yo estaba orando al Señor porque me sentía como responsable de no poder transmitir la palabra del Señor, compartirla con mis hermanas. Y bueno, después de pedirle al Espíritu Santo que me guiara, que me ayudara, por lo menos de poder pasar la palabra por WhatsApp, me llama don Alberto, así como les decía, y entonces me pone con Liliana, me manda su número de teléfono, me pone en contacto con ella, y ella estaba haciendo un programa radial allá en la misión Laguna Yacaré, que se llama Metamorfosis, y entonces todos los audios me los pasó. También hay bosquejos del estudio de la palabra, que también los comparto a la tarde, a la mañana y a la tarde. Y bueno, así pudimos llevar la palabra del Señor, y fue de bendición para nuestras hermanas y para todas aquellas que pudimos compartir, ¿no? Que no conocen al Señor, ha sido de bendición para sus vidas. Y bueno, una alegría de que hoy pueda estar con nosotros Liliana Rudy, de Loranzati. Ella es de Santa Fe, y bueno, nos va a contar cómo conoció al Señor, cómo es su servicio allí, en la obra misionera también, y cuántos hijos tiene, cómo es su familia. Una bendición poder haberte conocido, Liliana, y poder haber hablado con vos, y hoy estás con nosotros, así que damos las gracias al Señor, porque sé que va a ser de bendición, y todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Liliana, ahora bueno, Sofi, vamos a pasar una canción, pero no está Sofi tampoco. Entonces le damos la palabra a Liliana. Era a tus pies, pero no se va a poder, así que bueno, sí, le damos bienvenida, hermana, y
con libertad tiene el lugar usted. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Viviana. Y bueno, es un gusto verlas y compartir este rato con ustedes. Primero quiero hacer algunas aclaraciones. Ustedes en la foto pusieron una mujer de pelo corto. Pero bueno, esa foto tiene unos años. Me he dejado crecer el pelo en esta cuarentena, así que pero soy yo. Y bueno, agradecerles a todas ustedes que me han invitado, agradecerle a don Alberto. A don Alberto lo conocemos a través de Laguna Yacaré, de la misión, porque nosotros estamos a cargo con mi marido de una misión en el norte de Santa Fe, que es Misión Mocoví. Y bueno, a raíz de Misión Mocoví conocimos a Misión Laguna Yacaré y hemos ido a visitarlo algunas veces. Y bueno, ahí en Laguna Yacaré nos hablaron de don Alberto, y cuando nos enteramos de que vivía en Altagracia dijimos vamos a visitarlo. Vivía doña Josefa todavía cuando fuimos, varias veces fuimos, pero bueno, la primera vez vivía doña Josefa, y yo le decía a Viviana que lástima que estamos en cuarentena o con el efecto de la pandemia, porque si yo salgo acá desde mi pueblo, desde Carlos Pellegrini, que queda en el oeste de Santa Fe, en el centro oeste de Santa Fe, si yo salgo por la ruta, paso por las varillas y sigo y llego a Altagracia, es derechito el camino. Así que, bueno, Dios quiera que algún día lo podamos hacer y vernos personalmente. Yo en realidad soy nacida en Entre Ríos, y bueno, nos vinimos con mi familia cuando éramos chicos a vivir a Santa Fe, y acá me casé, y acá empezamos a servir al Señor. Nos congregamos en una iglesia que está en la ciudad de San Genaro, a 70, 80 kilómetros de nuestro pueblo, y también tenemos, como les decía, el trabajo en Misión Mocoví, que son casi 400 kilómetros de acá, así que bueno, estamos yendo una vez por mes, en el mejor de los casos 2 veces al mes, pero bueno, una vez por mes estamos yendo. Así que un poquito es eso mi acotado currículum. Conocí al Señor desde chiquita en la iglesia nazarena, en Entre Ríos, y de hecho Misión Mocoví es de la iglesia nazarena. Así que también, por esas cosas del destino y que el Señor lo ha querido así, estoy trabajando para 2 iglesias, si se quiere, porque estamos en Cristiana Evangélica y en Misión Mocoví con la iglesia nazarena. Pero interactúan las dos, no hay ningún problema. Soy docente de primaria y estamos dando clases ahora en forma virtual, 4º grado, así que enseñarles a trabajar con mapas y todo eso no es fácil, pero bueno, yo le decía a Viviana, es una sociedad esta que no tiene necesidades económicas, es un pueblo muy próspero, 5.000 habitantes más o menos tiene, somos poquitos, y se conectan casi todos los chicos. Tengo 2 secciones de 4º grado, 43 chicos, y bueno, se conectan casi todos los días a las 11 de la mañana. Y 5 hijos varones tengo, el más grande tiene 35 años y el más chiquito 16. Todos varones, los 2 más grandes casados, y no soy abuela todavía. ¿Qué va a ser? Todavía no lo soy. Así que, bueno, cuando don Alberto me dijo que había un grupo de mujeres, que bueno, que él le quería pasar los audios y demás, yo digo, yo los hago. En realidad, los audios surgieron por Laguna Yacaré, porque Raquel de Pinati, que es la señora que está ahí como misionera y como representante legal de la escuela en Laguna Yacaré, un día vio mis bosquejos. Yo desde el día que empezó la cuarentena dije, ¿qué voy a hacer ahora? Quiero aprovechar bien el tiempo, y empecé a hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer, que era bosquejar los capítulos de la Biblia, hacer como síntesis escritas, bien resumidas, con una reflexión final. Y entonces dije, voy a empezar con el primer día de la cuarentena, empecé, y están publicados en mi Face. Y esta señora de Laguna Yacaré los vio un día y me dice, ellos tienen radio en la misión, y me dice, che, Liliana, vos no me harías eso,
bosquejo en audio que yo no quiero leer siempre yo, con ese tono tan lindo que tienen en Formosa. Así que le digo, mira, Raquel, nunca se me hubiera ocurrido, pero si vos me lo pedís, yo no te puedo decir que no. Es una mujer a la que quiero mucho. Así que, bueno, así empezaron los audios, y obviamente, como a ellos les gustaron, yo digo, bueno, vamos a compartirlos con alguien más. Y así empezó, ¿eh? Así que, bueno, todo gracias a don Alberto y Misión Laguna Yacaré y Altagracia y el Señor que provee para que podamos en estos tiempos de pandemia ver que la iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo del Señor formado por todos sus hijos. Y eso quedó bien demostrado. Esta pandemia, si algo ha logrado, algo positivo, es que puso unas cuantas cosas en su lugar, y muchos conceptos que teníamos en estos momentos se ven si son verdaderos o no, ¿no? El accionar del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, y bueno, y que cada uno es importante, necesario. Acá en la pantalla nos vemos todos del mismo tamaño, todos tenemos un cuadradito igual al otro, nadie es más que nadie, somos todos hijos del gran Rey. Así que bueno, cuando Vivi me preguntó por el tema, le conté un tema que yo había preparado ya desde hace bastante tiempo y que lo he desarrollado en alguna otra reunión, y bueno, y cuando se lo propuse le gustó. Así que me gustaría si alguien puede primero orar por mí, para que, estoy tranquila, pero que el Señor haga su obra a través mío y que pueda llegar a los corazones de cada uno de ustedes. Cualquiera que pueda orar. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre. Te damos gracias porque a través de esto, virtualmente, pero podemos estar unidas para poder escuchar tu palabra. Quiero dejar en este momento una bendición grande para cada una de mis hermanas y también, Señor, para quien trae tu mensaje, Señor. Que su boca hable palabras tuyas, Señor. Quedamos en tu presencia, en tu santísima voluntad, agradeciéndote cada cosa que nos has dado y nos das cada día. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús, te doy las gracias. Amén. 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 Bueno, les quería aclarar también que el libro con el que estoy en la foto no es mío, ese lo escribió mi hermana, y es su testimonio, luego de que en el año 2009 su hijo de 19 años falleciera de cáncer, de melanoma, cáncer de piel, en la provincia de Mendoza, vivía. Y bueno, ella en ese libro, Lágrimas de Colores, bosqueja todo la contención y el acompañamiento del Señor en esos momentos tan duros, y ese era el día de la presentación en Buenos Aires, donde ella lo imprimió. Y las chicas, no sé quién, buscó esa foto, así que bueno, no la elegí yo, pero bueno, quería aclararles eso, que el libro no es mío. Me encantaría hacer un libro con los bosquejos bíblicos y eso, pero bueno, también tendrá su tiempo. Tengo de paso acá el libro de doña Josefa, la señora de don Alberto. Ella lo había escrito y bueno, él después se encargó de editar, de hacer la edición, de imprimirlo después de que ella falleció, ¿no? Bien, el mensaje de hoy yo lo he titulado El cordón escarlata, ¿sí? Tengo en mis manos un hilo, una lana, ¿sí? De color rojo. Y entonces mi idea es ver cómo este hilo rojo está presente desde el principio de la Biblia hasta el Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es la presencia del Señor Jesucristo. Así que, si yo les digo a ustedes hilo rojo o cordón escarlata, lo primero quizás que se nos viene a la mente es la historia de Rahab, ¿sí? Ustedes conocen la historia de Rahab,
Y Rahab, siendo una ramera, una mujer que ejercía la prostitución y que no era del pueblo judío, pasa a formar parte del pueblo de Dios. Y no solo eso, a ser una de las personas nombradas en los ejemplos de fe de Hebreos 11. No es necesario que ustedes, si quieren, busquen todos los versículos en su Biblia, porque vamos a hacer un paseo bastante intenso por la Biblia, y yo después les voy a pasar, sí, escrito todos los versículos y los pasajes que usé. Hice un buen recorte, porque realmente el tema da para muchísimo, pero hice un buen recorte como para tener un hilo a grosso modo que me demuestre que el Señor Jesucristo no está presente solo en el Nuevo Testamento, sino que viene desde su origen y está presente en todo el Antiguo Testamento. Si hay algo que a mí me ayudó, me hizo creer, fue eso. Fue ver que miles de años antes, un montón de cosas ya habían sido profetizadas. 700 años, 2000 años, cosas que le pasaron al Señor Jesús habían sido profetizadas y escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, ver ese complemento que son tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y cómo encajan perfectamente, eso le hizo ver a mi pensamiento, a mi razonamiento, a mi corazón, que eso no era obra humana, ¿sí? Y esa fue la razón por la que yo creí, porque yo me crié en una familia evangélica y es como que, bueno, no conocía otra forma de vivir, entonces es como que no me llegaba la oportunidad del arrepentimiento, porque era como que no tenía mucho de qué arrepentirme, si bien la Biblia dice no hay justo ni uno, pero ver eso para mí fue, me movió el piso, y bueno, ahí caí de rodillas, el día que pude ver eso. Así que en Hebreos 11, hablando de Rahab, nombra muchas personas que son ejemplos de fe, Hebreos 11, pero dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, que era la ciudad donde vivía Rahab, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo fui haciendo algunas ilustraciones como para acompañar la exposición, y tenemos a Rahab, una prostituta, como ejemplo de fe en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Antiguo y vamos a ver cómo surge esta historia de Rahab, sin ser judía, cómo ella conoce al Dios de Israel. Venía Josué avanzando en búsqueda de la tierra prometida, después de que ya había muerto Moisés, y tenían que tomar la ciudad de Jericó. Y esta ciudad, como muchas de las ciudades de la antigüedad, tenían murallas, ¿sí? Entonces, Josué envía a 2 espías a espiar la ciudad para ver cómo podían hacer para tomarla. Y llegan a la casa de Rahab. Rahab vivía en la muralla, es decir, era la parte, si se quiere, más expuesta de la ciudad. Era como si fuese la parte más barata, el terreno más barato era el de la muralla, porque obviamente si había un ataque, lo que caía primero, o lo que primero atacaban, era la muralla. Entonces, Rahab recibe a estos 2 espías, ¿sí? Y los tiene escondidos en la terraza en su casa. Eso está en el libro de Josué, capítulo 2. Los tiene escondidos en la terraza de su casa, el rey se entera, le manda a decir que los suelte, y ella, bueno, ahí engaña a los emisarios del rey y les dice se fueron para allá, en realidad no era cierto, pero antes de que los espías se vayan, ella les pide que el día que vengan y tomen la ciudad, se acuerden de ella y de su familia y la puedan salvar. Entonces, antes de irse,
ellos le dicen, ellos se bajan por una ventana y le dicen, el día que nosotros ataquemos la ciudad, tenés que colgar este hilo rojo, este cordón rojo, entonces nosotros vamos a saber que esa es tu casa y la vamos a salvar. Es decir, Rahab creyó en los espías. Piensen que ella no era judía, no sabía nada del Dios de Israel, pero creyó porque dice que había escuchado de cómo habían pasado el Mar Rojo en seco, y otros reyes que habían derrotado y demás. Fíjense cómo la fe en esta mujer se agarró de un hecho sobrenatural. Ella se entera que el Dios de Israel había hecho eso. Entonces, cuando vienen estos espías, ella les cree, ¿sí? Y la fe la salva, porque después, cuando vienen a atacar, efectivamente, ¿sí? Ella pone su hilo rojo en la ventana y su casa se salva. Ni fue necesario que ataquen, porque en realidad lo que hicieron Josué y los demás es rodear la ciudad y tocar trompetas y demás, y entonces los muros de la ciudad caen, pero fíjense que la parte que era de la casa de Rahab no cae. El comentario bíblico dice que hubo un terremoto en ese momento que hizo, es decir, es lo que dicen algunos, que hizo caer los muros de la ciudad, pero, oh casualidad, ese terremoto no destruyó ni la casa de Rahab, ni el lugar donde estaba el campamento en Gilgal, que era el campamento de los israelitas. Así que esta mujer sigue, habiendo sido salvada ella y toda su familia, sigue con el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y no solo eso, se casa con uno de los espías después, ¿sí? Se casa con Salmón. Y junto con Salmón llegan a ser los padres de un hombre muy bueno que aparece más adelante, que es Boz. ¿Sí? Boz. Ya lo vamos a retomar a Boz. Pero yo quiero contrastar ese ejemplo de fe y de creer de una prostituta que por fe pasa a formar parte de la familia de Dios, con el ejemplo que sucedió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecen. Y ahí hay dos versículos que a mí me llaman mucho la atención y que están en Génesis capítulo 3. En primer lugar, Dios le dice a Eva, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, haciendo alusión al hecho de que el Señor en la cruz iba a derrotar al enemigo. El diablo lo iba a molestar en el calcañar, en el talón, pero el hijo es decir, la simiente de la mujer iba a derrotarlo a Satanás, representado acá por la serpiente. Y el otro hecho que sucede acá en Génesis 3:21 es que, culpa del pecado y que descubrieron que estaban desnudos, el Señor tuvo que hacerle túnicas de pieles, ¿sí? Para vestirlos, para cubrirlos. Y es el primer sacrificio que hace el Señor, que hace Dios, para cubrir el pecado de la humanidad. Eso a mí me sacudió. Cuando yo vi eso y lo asocié con la muerte de Cristo en la cruz para cubrir el pecado de la humanidad, dije, Señor, sos Dios. Sos Dios. Y bueno, después, hablando de sacrificios para cubrir el pecado del pueblo, recuerden, o recordamos, que en Éxodo, ¿sí? Cuando tiene que salir el pueblo de Israel desde Egipto, tuvieron que sacrificar un animal y pintar con esa sangre los dinteles de las casas. ¿Se recuerdan? Entonces, el ángel
pasaba de largo lugares donde estaban las casas pintadas con la sangre del cordero. Y les dijo el Señor cómo hacer eso, pero además les dijo que lo sigan haciendo perpetuamente, a donde fueran, y que eso sería para recordar, es la Pascua. Y es más, les dijo que esa noche coman ceñidos los lomos, calzados, ya preparados como para salir. ¿Sí? Una comida rápida tuvieron que hacer, pero con esa sangre pintaron las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte pasara de largo y se salvaran los hijos de Israel. Otra cosa que a mí me choqueó, por así decirlo, es cuando descubrí, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, le dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos tengan vida eterna, o para que el que crea tenga vida eterna. Y entonces yo me voy al pasaje de Números, donde está ese hecho, y claro, estaban en el desierto, y el pueblo empezó a quejarse de la comida, del agua, como hicieron durante los 40 años, pobre Moisés tuvo que soportar que se quejara el pueblo, y entonces empezaron a ser picados por unas serpientes muy venenosas. Y el Señor le dice a Moisés que levante una serpiente de cobre, ¿sí? Y que todo el que mirara esa serpiente sería curado. ¿Cuántas coincidencias, no? Pero además lo dice el Señor en Juan capítulo 3. Porque así como levantó, es decir, no lo digo yo, lo dice el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si seguimos y vamos a Isaías 53, este pasaje fue escrito alrededor del año 700 antes de Cristo. Ustedes piensen que la gente en esa época lo que hacía era el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. No sucedía que, es decir, no existía que se hiciera el sacrificio de humanos, ¿sí? Sin embargo, uno lee Isaías 53 y es imposible, es decir, nosotros ahora que sabemos todo lo que le pasó al Señor en la cruz, pero es imposible que no esté hablando del Señor y de lo que Él pasó en la cruz. Para la gente de la época pudo haber sido locura y capaz que no entendían nada, ¿sí? Yo me voy a tomar el trabajo de estos pasajes, los voy a leer, porque no tienen desperdicio. Parecen una descripción como si realmente hubieran estado ahí en el momento de la crucifixión. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y no por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. A mí me llena de gozo y de emoción saber que somos el fruto de la aflicción de su alma. Es el y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, crucificado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, que es lo que sucede momentos antes de ser crucificado, que él ora, ¿sí? Y es más, pide al Señor que los perdone porque no sabían lo que hacían. Es imposible leer Isaías 53 sin imaginarnos el espectáculo de la cruz. En ese momento era imposible, no habrán entendido seguramente lo que estaban diciendo 700 años antes, ¿sí? Pero hoy no podemos no darnos cuenta de que está hablando del Señor Jesucristo. Y es lo que retoma después Pedro en su carta, lo voy a buscar. Pedro hace alusión a esto. Dice así, Pedro, sean santos porque yo soy santo. Estoy leyendo algunas partes del capítulo 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata. Es decir, no fuimos, dice, rescatados con oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá el Nuevo Testamento corrobora que Jesús es el cordero del que se habló en Isaías 53. ¿Vamos bien? ¿No las mareé? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, cualquier cosa me paran, me dicen, ¿eh? Bien. Pero otra mujer que yo no quiero dejar de nombrar acá, en este cordón escarlata que estamos haciendo, es el ejemplo de Ruth, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Ruth era moabita, no era del pueblo de Israel, y ¿cómo aparece Ruth en la historia? Noemí, que era una mujer de Belén, junto con su esposo, con Elimelech y con sus hijos, había hambre en esa época en Belén, qué irrisorio, ¿no? Porque Belén significa casa de pan. Pero había hambre, y se fueron a Moab, y los hijos de Noemí y de Elimelech se casan con dos chicas moabitas. Y después fallece Elimelech, fallecen los dos hijos de Noemí, y queda esta mujer sola con sus dos nueras, en una tierra extranjera. Entonces ella dice, ¿qué voy a hacer acá? Me vuelvo a mi tierra. Además ella se había enterado de que en Belén ya había prosperidad. Y entonces dicen, me vuelvo, y las nueras quisieron ir con ella, pero ella les dice, no, vuélvanse a su familia, yo no tengo otros hijos para darles como esposos, y aunque los tuviera, serían chiquitos para ustedes, vuélvanse. Porque se estilaba esa costumbre, que podían volver a casarse con el hermano del difunto, o con un pariente cercano, el pariente redentor. Entonces una de ellas se va, Orfa, se va a su familia, pero Ruth le dice, no quiso, y dice, donde vayas yo iré, tu tierra será mi tierra, y tu Dios será mi Dios. Eso lo dice Ruth. Entonces cuando llegan a Belén, ella va a juntar cebada a los campos, y va al campo de Bos. Sin proponérselo, llega al campo de Bos. ¿Se acuerdan que yo les dije que Bos es hijo de Rahab y Salmón? Entonces va al campo de Bos, y
cuando vuelve a la casa de Noemí, ella le cuenta que estaba en el campo de Bos, que había trabajado ahí. Y Noemí se puso muy contenta porque Bos era un pariente de ellos que podía redimir a Ruth, es decir, casarse con Ruth. Y además era una persona muy, muy buena y que no tenía ningún compromiso, no tenía esposa, Bos. Entonces, Noemí la asesora a Ruth, la aconseja y le dice, este pariente nos puede redimir, ¿sí? Es decir, tenés derecho a casarte con él, a pedirle que sea tu esposo. Entonces, Ruth lo hace, le hace conocer a Bos esa intención, y Bos se acuerda de que había otro pariente más cercano y dice, bueno, vamos a esperar, vamos a hablar con este pariente, y si este pariente no te redime, redimir. Y así, finalmente el otro pariente no quiso, y se casan Ruth y Bos. Una hermosa historia de amor. Solamente 4 capítulos. Yo de esto hice los audios, quizás los escucharon, pero es una hermosa historia de amor en 4 capítulos del Antiguo Testamento, donde Ruth y Bos se casan, y después de esa descendencia nace el rey David, y de esa descendencia nace Jesús. ¿Y por qué aclaro todo esto? Porque el hecho de que Rahab se casó con Salmón puede ser una linda historia y quedar ahí. El hecho de que Ruth se casó con Bos puede ser una hermosa historia y quedar ahí. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 1, está toda la genealogía de Jesús, ¿sí? Yo ahí puse una mujer embarazada, ¿sí? Está toda la genealogía de Jesús, donde se comprueba que Jesús es descendiente, ¿sí?, de Ruth y de Rahab. ¿Cuánto nos dice eso hoy a nosotros, no? 2 mujeres que no eran del pueblo judío, no tenían ni idea del pueblo judío. Sin embargo, por fe, las 2 pasaron a formar parte de la familia del Señor. Y no solo eso, ser las tatarabuelas del Señor. Porque de ellos desciende María, la madre del Señor. Eso está todo en el capítulo 1 de Mateo, no lo voy a leer porque es una genealogía muy larga, pero ese capítulo es lo que nos permite a nosotros comprobar que el Señor es descendiente de Ruth y de Rahab. Todos sabemos después, ¿sí?, el hecho de que el Señor realmente como verdadero Cordero muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y yo elegí Juan 19 porque en realidad yo obvié muchos pasajes, pero hay un montón, no decir incalculable, pero un montón de versículos, de pasajes que hablan de profecías que se cumplen después en Jesucristo. Por ejemplo, el hecho de que nacería de Belén, ¿sí? De hecho, bueno, Noemí vuelve a Belén, y después de ahí nace el Señor Jesús. El hecho de que el Señor sería llamado desde Egipto, porque cuando Herodes manda a matar a todas las criaturas en Belén, el ángel le avisa a José, José toma a María y a Jesús y se los lleva a Egipto. Y después vuelven, cuando Herodes muere. El ángel le avisa, volvé porque Herodes murió. Y se cumple Oseas, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y en los Salmos hay muchos versículos que son profecías de lo que después le pasa al Señor. Que su costado, en Ezequiel, que su costado sería traspasado por una lanza, lo dice Ezequiel. Que no sería quebrado ni uno de sus huesos, lo dice un salmo. ¿Sí? Entonces, yo busqué Juan 19 para hablar de la crucifixión del Señor, porque ahí habla o comenta unas cuantas profecías que se cumplen con la muerte del Señor. Juan 19. Dice así: entonces dijeron entre sí, no la partamos, se está refiriendo a la ropa
a la túnica del Señor. Eso también estaba profetizado, que serían repartidos entre ellos sus despojos, ¿sí? En un salmo. Y dice, no la apartamos, echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y le dieron a tomar vinagre, y él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este consumado es, era una frase que se usaba o que se escribía detrás de un documento, como si fuese, por ejemplo, un pagaré, cuando era pagado. Cuando la cuenta era saldada, detrás se anotaba consumado es. El Señor acá está diciendo, listo, pagué tu deuda. Lili, pagué tu deuda, pagué la tuya, la de Marcela, la de Leti, la de Tamara, la de Araceli, la de Raquel. ¿Se imaginan un documento con su nombre y una deuda muy grande y atrás dice, está pagado? El Señor lo dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, es decir, lo tenían que preparar antes para sepultarlo porque no podían trabajar el sábado, el día de reposo, esto era un viernes, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Es decir, se refiere al Señor y a los otros dos ladrones que habían sido crucificados con él. ¿Por qué les quebraban las piernas? Les daban literalmente un mazazo en las rodillas. ¿Para qué? Para que al no poder apoyarse sobre las rodillas para poder respirar, el cuerpo colgara literalmente de los brazos y esa opresión los asfixiara más rápido, los matara más rápido. ¿Sí? Al quebrarle las piernas, no podían respirar y morían asfixiados. Pero dice que cuando llegaron al Señor Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron. Es decir, el Señor tuvo una muerte rápida dentro de todo. Y se cumple ahí que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Salmo 34. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron con la lanza. Eso lo dice Zacarías. Ustedes recuerdan que cuando el Señor se va, ya estuvo los 40 días, asciende al cielo, el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo y empieza la iglesia. Y la gente, como escuchaba que hablaban en lenguas, es decir, en ese momento había en Jerusalén gente de todos lados. Jerusalén era el centro de todo el mundo conocido, una ciudad muy comercial, iba y venía mucha gente. Entonces había gente de muchos lados. Y el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes y estos empiezan a hablar lenguas de las personas que estaban ahí en Jerusalén para anunciarles el Evangelio. Pero ¿qué pasaba? Algunos decían que estaban borrachos, que estaban ebrios. Entonces ahí se levanta Pedro y les dice, no, varones israelitas y todos los que están acá, todos estos no están borrachos. Se está cumpliendo lo que dice el profeta Joel, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta dos caras de una misma moneda. El profeta Joel dice que va a descender el Espíritu Santo y van a profetizar, ¿sí? Y acá, cuando sucede eso, Pedro se levanta y dice, no están borrachos, se está cumpliendo la profecía de Joel. El apóstol Pablo también nos recuerda el valor de la sangre del Señor.
Y en Romanos, en la carta a los Romanos, Romanos 3, vamos a buscar. Me gusta cuando Pedro se levanta ahí. Dice, bueno, en Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras. Me imagino cómo le debe haber hervido la sangre, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, es lo que dijo el profeta Joel. Y después Pablo, en Romanos, también habla de la justificación a través de la sangre del Señor. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? En la sangre de Cristo yo tengo la posibilidad de entregar todas mis cargas, todos mis pecados. Y no solo eso, como ya no es más necesario matar los corderos y los animales que se mataban en el Antiguo Testamento, que era la obra que hacía el sacerdote. El sacerdote hacía esa obra de matar el animal y pintar en el lugar santísimo para borrar los pecados del pueblo. Hasta que el Señor Jesús, con su muerte, recuerdan que la lona del templo se rasgó, con su muerte el Señor y con su sangre entra en el lugar santísimo en el cielo. Entonces ya no necesitamos más del sacerdote que mate el animal para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y Hebreos dice que somos sacerdotes y que tenemos en Jesucristo ese sumo sacerdote que entró a ese lugar santísimo una vez y para siempre. No es necesario que estemos matando todos los días al Señor. El Señor está vivo, ya murió. Una vez y para siempre. Fue suficiente. Y nos dice Apocalipsis, vamos llegando a Apocalipsis, que nos hizo reyes y sacerdotes. Dice así, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Lo vuelve a repetir en Apocalipsis 22, el último capítulo, ya termina la Biblia acá. Dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Sabemos que las obras no nos salvan, pero las obras evidencian la fe que hay en nosotros. ¿Sí? Rahab, ¿qué hizo? Escondió a los espías. Es una obra que evidenciaba la fe que había en ellos. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Se acuerdan que decíamos? Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Acá también podríamos hacer un paralelo entre la roca que les dio agua en el desierto, ¿sí? Y el agua de vida que le dijo el Señor que le daría a la mujer samaritana en el pozo cuando se encontraron buscando agua. Y termina el Nuevo Testamento, la Biblia, diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Venimos desde el Génesis, donde el primer libro de la Biblia, vamos a decir el Alfa, donde Adán y Eva son echados del paraíso por la desobediencia. Y llegamos al último libro de la Biblia, al Apocalipsis, donde no solo tenemos un sumo sacerdote,
sino que somos nosotros sacerdotes y podemos entrar con Él al lugar santísimo, porque Él ya entró primero. Y esa es la hermosa invitación que nos hace este maravilloso libro en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Bueno, acá tenía la imagen de las dos letras del alfabeto griego, la primera y la última, el alfa y la omega. Entonces, yo lo que quería demostrarles con esto, que el verdadero cordón escarlata que une todo el libro de la Biblia, o todos los libros de la Biblia, es el Señor Jesús, ¿sí? Hoy, el ser humano, más con todo lo que está pasando, está desorientado. Decíamos, ustedes lo decían al principio, menos mal que tenemos al Señor. Porque yo creo que si no, estaríamos así, con un corazón entre rejas, con un corazón oprimido, con un corazón desorientado, sin saber qué hacer. El cordón escarlata es el que nos da verdadera libertad. Ruth se agarró del cordón escarlata. Rahab se agarró del cordón escarlata. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El cordón escarlata se nos ofrece como una hermosa invitación a formar parte de la familia del Señor. Y no solo para nosotros, sino también para otros. Nadie puede decir no a aquel no tiene derecho, aquel no le corresponde. El Señor nos demostró en forma concreta que cualquiera que acepta al Señor por fe puede formar parte de su familia. Obviamente que el Evangelio fue primero a los griegos, pero después a los gentiles, a todos nosotros, ¿sí? Y todos tenemos esa posibilidad de formar parte de la familia del Señor. No me quiero olvidar de nada, ¿sí? De todo lo que yo había anotado para contarles. Hay muchísimos pasajes más, sobre todo en Salmos, pero quise hacer un resumen para contarles a ustedes por qué yo creo en este maravilloso libro y por qué es el Señor es el alfa y la omega, y cómo Él está presente desde el primer libro hasta el último. Y sigue. Nosotros podríamos ser Hechos 29, la historia de la iglesia. Esto sigue. El cordón no llega hasta acá. El cordón sigue. Dichosos los que podemos agarrarnos de la sangre preciosa de Cristo. El Señor las rebendiga, las amo. Estoy dichosa de haberlas conocido y de haberles compartido esto que es tan caro a mis sentimientos, como es ese misterio tan grande que es el amor del Señor demostrado para con cada una de nosotros. Dios las bendiga. Gracias, hermana, muy lindo, muy emocionante como lo fue desarrollando y como vemos al Señor Jesús a través de toda la Biblia, ¿no? A ver, sí, si alcanzan a ver un videíto, que no se los pasé, pero a ver si alcanzo a mostrarse. El hilo se ve. Qué bárbaro. Escribí la palabra Jesús con el hilo rojo y después lo estiré. Ahí está el cordón. Ay, qué bueno. Bendición. No sé si era lo que esperaban, pero bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes, que seguramente muchas de estas cosas ustedes las conocían, por no decir todas, pero ver ese hilo y que todos tenemos la posibilidad de agarrarnos, cambia la historia de nuestra vida.
como lo hizo con Raab y con Ruth. Gracias, hermana, gracias por el mensaje. No está Vivi, le iba a pedir que orara. Ahí está Vivi. Me gustaría, si alguna quiere decir algo, me gustaría si alguna quiere expresar algo, si algo que le llamó la atención, si algo que la movió, si, no sé si ustedes disponen de ese ratito, pero por ahí es bueno poder expresarlo. Sí, yo justo le iba a decir que si alguna tiene alguna pregunta, eso, pero bueno, si no, terminamos con una oración que haga Vivi y después, bueno, abrimos los micrófonos, la que quiera hablar y hacer preguntas, lo puede hacer con libertad. Bueno, gracias. Padre amado, gracias Señor porque realmente tú nos hablas, Señor. Gracias porque tú eres ese cordón que une desde el principio al fin en nuestras vidas, Señor, y que por nuestra fe podemos ser rescatados de ese lodo, de ese tenebroso barro que en algún momento estuvimos, Señor, cuando no te conocíamos, cuando no éramos tu familia, Señor. Gracias, Señor, porque nos das esta vida hermosa a tu lado, por tu misericordia, por tu amor, porque siempre nos estás cuidando, protegiendo, con tu mano fuerte, Señor poderoso. Podemos guardarnos bajo tu presencia, Señor, y esa sangre bendita que derramaste en la cruz, Señor, nos limpia cada día. Y a veces desobedecemos y pensamos mal, si actuamos mal, Señor, podemos ir a tu presencia y nos puedes limpiar, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y que cada hermano pueda sentirse dichoso de tener tu presencia en su vida, en nuestras vidas, Señor. Gracias por Liliana, por que tú hablaste por ella, Señor. Gracias por su vida, por su familia, por la obra, por su servicio a ti, Señor, porque para la gloria y el honor de tu nombre, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a transitar esta vida, que podemos llegar al hogar de gloria en algún momento y poder disfrutar de todo lo que tú nos vas a regalar, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí pueden abrir los micrófonos y pueden consultar, hacer preguntas, alguna duda, algo que quieran decir, pueden hacerlo. No significa que voy a poder responder todas las preguntas, pero bueno, es el momento de compartir ahora. Sí. Nos ayudamos. Yo quiero dar gracias en primer lugar por esta invitación a esta reunión femenina. Gracias a Vivi. El volumen no se te escucha. ¿No te escucho nada? Ahora sí. Ahora sí. ¿No se escuchó nada? Bueno, doy gracias porque las conocí a mis hermanas nuevas, y doy gracias a Vivi, que también ella me invitó. A ella la he conocido en Confe en Córdoba, y bueno, ahí estamos comunicadas, me ha pasado los audios de la hermana, hermosos mensajes, hermoso mensaje muy bueno, me encantó, nunca había escuchado así tan desarrollado como decías vos, de Cordón Escarlata, me encantó, muy bueno, y cómo usó toda la Biblia, ¿no? Para predicar el Evangelio al final, para decir que el Señor es libertad, para que el Señor dio su vida por nosotras y que somos sus hijas, y que esto no termina acá, que este cordón rojo no termina acá, sino que va a terminar hasta el día que Él venga, que tenemos que estar aferradas a Él
y seguir predicando, seguir hablando de Él para que podamos ser muchas hoy, así como hoy, para que la salvación llegue a muchas almas, para que puedan pasar de muerte a vida, ¿no? Ese es el mandato que nos ha dejado el Señor, predicar su palabra. Me encantó el mensaje, de mucha bendición, me encantó. Nos paseó por la Biblia, muy bueno. Aquí estuve tomando apuntes, así que me gustó muchísimo. Gracias por tu palabra y doy gracias por conocerla aquí. Bueno, no puedo decir personalmente, pero aquí en la pantalla puedo. Gracias por este medio también, que a pesar de la pandemia, el Señor nos ha dejado cuántos medios, ¿no? WhatsApp y cuántos más. Doy gracias por conocerlas, chicas, gracias por esta invitación. Que el Señor les bendiga y bueno, que podamos continuar a pesar de todo esto. Qué bueno que nos podamos apoyar unas con otras y poder seguir para adelante. Gracias, chicas, gracias. Gracias, Betty. Yo le voy a pasar a Viviana la lista de todos los pasajes, porque no toqué todos, ¿sí? Así la que quiere puede seguir en su casa ahondando más este tema. Sí. Creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, eso estaba por pedir, Liliana, si podías, porque recién cortó Anita, ya se tenía que ir a hacer sus cosas y me pedía que por favor te dijera de que le pasaras los pasajes, que Anita no se pierde uno. Es más, hoy Vivi creo que te pedía otro más, que no, ella no lo tenía, y así que bueno, eso. Y Lili, yo también lo paso a Córdoba, a tus audios y a tus apuntes, allá a Gladys Tosini. Ajá. Ella también recibe y ella también, así que llegan a muchos lugares. Gracias. Muchas gracias. Que el Señor haga su obra. Amén. 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 ¿Alguien más quiere decir algo? Sofi, bueno, desde ya que el mensaje es hermoso, y a mí me gustaría pedirle después que las chicas hagan las preguntas, me gustaría pedirle si ella puede orar. Si al último, si ella pudiera orar. Porque yo lo he escuchado muchas veces. Sí, me encantaría que ore. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama? Que no sé, ¿cómo se llama? Sofi, ¿me escuchás? Sí, la señora que dio la palabra, Sí. Liliana Rudy. Liliana. Si ella podría orar. Sí, está bien. Es que todos pregunten. Bien. ¿Alguien más va a decir algo? Si no, le damos el lugar a Liliana para que ore entonces. No sé si se escucha mi audio. Sí, se escucha. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a Vivi, que es mi amiga, mi hermana, y que estoy pasando por un momento muy difícil. Y ella me invitó. Yo la primera reunión de Zoom que tengo, no entiendo mucho, pero escuché todo. La próxima obviamente va a ser mejor. Ya no tengo mi nieta para que me enseñe. Les agradezco muchísimo porque me llenaron el alma la palabra del Señor. Yo voy a seguir, quiero seguir el camino por donde van ustedes. Necesito acercarme más al Señor y las bendigo porque sé que
que él debe estar feliz, que estemos todas unidas, orando, clamando por él, por todo lo que está pasando. Y sé que para mí, en este momento, es una bendición muy grande. Gracias a todas, pero en especial a Vivi y a Vani, las quiero con toda mi alma. Discúlpenme, pero no estoy bien. Un gusto de tenerte con nosotros, Marcela. Yo te veía y bueno, vamos a estar orando por vos y bueno, que el Señor siga trabajando en tu vida. Yo seguro, Diana, que la tenés más cerca, va a poder hablar con vos y bueno, entregarte bien el mensaje. Si no nos aferramos a Dios, no hay otro camino, solo el medio es el Señor Jesús, que vayamos a Él mediante, Él murió por nosotros y nos ama y bueno, tenemos que ir a Él directamente, o sea, no hay otro camino, así que es el único que te va a dar la paz y la tranquilidad y bueno, es confiar en Él todo el tiempo, ¿no? Y bueno, lo que necesites, estamos y te comunicas y si te hace falta algo, bueno, nos decís. Un gusto que hayas disfrutado de la reunión y bueno, que el Señor siga obrando y vamos a seguir Gracias. orando por vos. No sé si alguien más. Yo siempre me aferro a Él. Si todo lo que me ha pasado en esta vida, si no lo tuviera el Señor, creo que no estaría. Pero bueno, son pruebas de la vida, pero es una más que voy a superar. Amén. Amén. Bendiciones a todas. Sofi, Gracias igualmente para vos. estamos viendo, Marcela, y vamos a hablar en un ratito por WhatsApp. Ya vas a estar viendo. Hermosa Sofi. la palabra de Rudy, yo también quería agradecerle. Y bueno, agradecer a los que se sumaron ahí, se sumó mi tía Viole de Córdoba, y se sumó también Nati, bueno, que ya la había mencionado. Les animo a todas las chicas que hoy estuvieron conectadas, que tratemos de animarnos las unas a las otras a las oportunidades que tenemos, las distintas oportunidades de escuchar la palabra del Señor. Siempre hay algo para nosotros, como en esta tarde. Y me llegó mucho lo que habló Rudy, y pensaba ahora cómo hay un día especial para que el Señor actúe en nuestra vida, y quizás sea hoy el día en el que hoy algo quiera modificar en nuestro corazón. Entonces, animarlas y animarme a mí también a dejar que el Señor haga lo que tiene planificado para nosotros en este día, porque el día no ha terminado y hay algo en nuestro corazón que el Señor quiere transformar. Así que animarnos a darle ese lugar al Señor con su palabra para que transforme, para que haga, para que dé vida a lo que está muerto en nuestro corazón. Así que bueno, gracias, Rudy. Gracias a ustedes por permitir este espacio. ¿Iba a decir algo, Vivi? Mariela, mi prima, también estaba conectada, ya después que estaba con su nietita en los brazos, no sé si ustedes la vieron, y que estaba con el tapabocas, porque justo ayer le dieron positivo de COVID a su mamá, la mamá de la bebé, a la hija de mi prima Mariela, y están pasando por un momento difícil, ¿no? De no saber si seguir dándole el pecho a la bebé. Los médicos allá en Mar del Plata, ellos están en Mar del Plata y no les dieron mucha información. Acá nosotros preguntamos a unas compañeras, amigas de Bani, que son enfermeras de
pediatría y unas dijeron que no se podía dar la leche, otros médicos dijeron que sí, pero hay una incertidumbre también en su corazón porque ellos conocen del Señor, pero a veces como todo ser humano, ¿no? A veces nos apartamos un poquito de la presencia y de ese amor y de ese cuidado y protección del Señor. Pido oración por ellas, por su familia, por sus dos hijas que también ayer estaban con fiebre, Mariela también, y ellas tienen que, todas trabajan y bueno, en estos días no lo van a poder hacer, sino todo es una cadena de contagio, ¿no? Y bueno, gracias Liliana por tu palabra hermosa, y la felicidad de mi alma de que Marcela también esté ahí, mi amiga Marcela, y Estela también, y Marcela Quiroga también que esté ahí, y Betty. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Sumamos a la lista de oración, Flavia, vos que tenés la lista por Marcela y por la prima de Vivi. Mariela. Sí, así es, Sofi, por mi amiga Mariela y por Cristian, gracias. Ah, bien. Estela, no sé si decías algo, no te escuché. Activa el audio. El micrófono activa. Ahí. No sé qué quería decir. Bueno, si nadie más va a decir nada, Liliana, que te dijeron que querían escucharte orar. Bueno, le vamos a conceder el deseo a Graciana. Un gusto, Graciana. ¿Sos de Altagracia? Sí, Bien. sí, soy de Altagracia, sí. Qué lindo lugar. Sí. Y bueno, Marcela, decirte también que vamos a estar orando. Yo creo que todas en nuestro corazón nos comprometimos a orar por vos. No sabemos cuál es tu problema, pero sí sabemos quién es el Señor y que tiene el poder para enfrentar eso. En Él vas a poder enfrentar eso. Bien. Querido Padre, que estás en el cielo, Señor, y no lejos de cada una de nosotras. Gracias por permitirnos, Señor, estar cerca a pesar de las distancias. Gracias, Señor, porque a pesar de estos tiempos donde podemos contactarnos físicamente, tú has permitido, Señor, miles de posibilidades a la distancia, gracias a la tecnología, Señor. Esto no hubiera podido ser, Señor, en otros tiempos. Gracias, Señor, porque cuando no existían las redes, Señor, tú ya lo habías pensado y planificado todo. Gracias, Señor, porque siempre te ocupaste, Señor, de dirigir a tu pueblo, Señor, de tener más en cuenta las necesidades que el pecado, Señor. Pensamos en todo lo que te han hecho renegar, Señor, a lo largo de la historia, en el desierto. Señor, y hoy también muchas veces, Señor, somos contumaces y rebeldes como ese pueblo. Pero, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que eres fiel a tu palabra y que se cumplirán todas tus promesas, Señor, que en la Biblia están escritas para que las creamos, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna, Señor. Gracias por la presencia de tu Hijo, Señor, desde el principio de los tiempos. Gracias, Señor, porque ese sacrificio de los animales en el Génesis estaba, Señor. Estaba ahí en zona que también estaba presente, Señor, que llega hasta el día de hoy, pasando por esa bendita cruz del Calvario, Señor, que hizo un antes y un después, no solo en la historia de la humanidad,
sino que también puede ser un antes y un después en nuestra propia vida personal. Gracias, Señor, porque nos visitaste en esta tarde, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Gracias porque sé que nos visitaste, Señor. Y que después de una visita tuya, Señor, nadie más sale igual. Gracias por ese perfume que derramó María a tus pies, Señor, y que llevaste hasta la cruz. Gracias, Señor, porque ese es el perfume que inunda hoy nuestro corazón, Señor. Gracias por esa sangre vertida, Señor. Gracias porque ya no es más necesario matar animales, Señor, para perdonar nuestros pecados. Gracias porque esa sangre tuya, Señor, vertida una vez y para siempre, hasta su última gota, fue suficiente, fue necesaria para que nosotros hoy podamos gozar de esa tremenda libertad que es estar en ti. Gracias porque podemos entrar contigo al lugar santísimo. Gracias por esa lona del templo que se rasgó, mostrándonos que hay un lugar más allá, Señor. Que es el lugar al que solo podían acceder los sacerdotes humanos. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias por ocuparte de nuestras mochilas, de nuestras cargas. Te pido por cada una de las hermanas que estuvieron en esta reunión hoy, Señor. Te pido por Marcela, Señor, por sus cargas y por las cargas de cada una. Te pido, Señor, por sus familias, por sus hijos, por sus hogares, Señor. Te pido por todos los que están enfermos, Señor, ya sea por esta pandemia u otras enfermedades, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre ellos, Señor. Que cada cama, Señor, sea un altar donde tú demuestres todo tu poder y hagas los milagros, Señor, que necesitamos. Que no son solo de sanación del cuerpo, son de sanación del alma, Señor. Te pido por todos los que están sufriendo los incendios, Señor. Te pido por los bomberos, por sus familias, por todos los que están luchando, Señor, para que el fuego no queme sus posesiones, sus sacrificios de toda la vida quizás. Señor, y en este momento recuerdo a Moisés en el desierto, Señor. No había nada, pero estabas tú, Señor, que te presentaste en esa zarza ardiendo, Señor, y transformaste un lugar donde no había nada en un lugar santo. Señor, que podamos aferrarnos a ese cordón escarlata, Señor, que por misericordia tuya llega hoy hasta nosotros. No hicimos nada más que nadie, Señor, y sin embargo tenemos esta gloria inmerecida, esta gracia divina, Señor, de que haya llegado hasta nosotros, Señor, por amor. Que podamos aferrarnos con fuerza, Señor, a ese mensaje al que se aferraron tantos a lo largo de la historia de la humanidad, Señor. Recordamos hoy a estas dos mujeres, a Rahab y a Ruth. Por fe creyeron, Señor. Y resuenan en nuestra cabeza, Señor, las palabras de Pablo, Señor, a los romanos. El justo por fe vivirá. Gracias, Señor, por esa noticia que hace que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida tenga un propósito. Y si algo hemos de vivir, Señor, que sea para glorificarte, que sea para revestirnos de tu sangre, Señor, como las puertas de las casas de los israelitas, para que el mal no nos toque, Señor, para que la maldad pase de largo. Señor, reviste nuestro corazón, reviste nuestra alma, nuestro cuerpo todo, con tu santa y divina provisión, Señor, la que hiciste aquel día en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque no te quedaste en esa cruz. Gracias porque resucitaste. Gracias porque estás sentado a la derecha de Dios Padre, Señor. Y que ahí has hecho moradas para nosotros, Señor. Gracias por darnos una salvación tan grande. Te pido por todos los que necesitan, Señor, conocerte.
por todos los que no están disfrutando, Señor, de este gozo que podemos tener aún en medio de las dificultades. Gracias, Señor. Y que podamos ser mensajeras de buenas noticias para todo aquel que todavía no te conoce. Señor, son épocas difíciles, pero también, Señor, son épocas donde el terreno está fértil para hacer germinar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Será hasta mañana si Dios quiere. Tengo que hacer... Sí. Culpa de ustedes, no hice el audio todavía. Romanos 3. Hoy es Romanos 3. Bueno, muchísimas gracias, hermana, que el Señor la bendiga y le siga ayudando en todo, y gracias por estar esta tarde con nosotros, y gracias por todas las que nos acompañaron hoy, y que el Señor las bendiga. Nos estamos viendo. Y que no sea la última, ¿eh? Eso, ¿no? Bueno, chicas. Chao, Bueno, nos chao, vemos. chao. Chao, bendiciones. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias, Sofi. Chao, bendiciones a ustedes. Chao. Chao, hermoso. Chao, Leti, chao, Seba. Chao. Hay una Liliana también, no se ve, pero capaz que está escuchando. Sí. Chao, nos vemos, Graciana. Chao, tía Viole. Un gusto conocerte. Igualmente, igualmente. Chao, chicas. Chao, chao, chao. 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 Ay, la tía ahí se Seba. Chao, hermanas, chao. Chao, chao, bendiciones. Chao. Chao, Violes. Qué lindo. ¿Cómo te llamas, hermoso? Seba. Seba, qué lindo. Seba, ¿cuántos años tenés? ¿2, 3? 5. 5. Pensé que era chiquito. Sos hermoso. Ah, no, claro, sos grande. Yo te veía un pedacito, pero grande. Claro, sos grande, ya tenés 5. Estuvo buena la reunión. Ah, estuvo buena. Qué bonito. No habrá entendido, mi vida. ¿Qué te gustó de la reunión? ¿Qué gustó? ¿Eh? ¿Qué te gustó? Los textos. Oh, qué lindo, bueno. Ay, mira cuando empieces a leer y puedas leer la Biblia. ¡Qué lindo! Ya le hacen estudiar de memoria varios textos, me parece ahí. Claro, claro, sí. Bueno, Seba, cuando aprendas a leer, vas a ver lo que es leer la Biblia, ¿sabes? Muy bien. Chao, mi vida. Chao. Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Chao, Sofi. Chao, nos vemos, Leti. Chao, Lili, nos vemos. Seguimos en contacto, me voy a hacer el otro audio. Dale, Dale, gracias. dale. Gracias Chao, por... nos vemos. Perdón, Sofi, que no pude pasar las canciones. No, no te hagas drama, bueno. No tenía que... La Voy a próxima venir. que cantamos, a capela. Sí. Tenía pensado cantar una canción con la guitarra y me olvidé. Bueno. Ah, mira, bueno, la próxima va, no sabía eso. Dale. Dale. Chao. Chao. Chao, chao, besos, nos vemos. Chao, chao.